Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, está en la línea. Ana Cristina, gracias por contestar. Buen día. ¿Qué tal, Broso? Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Oye, Ana Cristina, sabemos que evidentemente ustedes han estado durante muchísimos años advirtiendo, previendo, avisándonos de peligros inminentes, acompañando casos tremendos de periodistas amenazados o victimados, y de pronto ustedes tuvieron que salir con esto del Reforma, después de la solicitud de Juan Pardinas, de decir, oye, ya me están amenazando de muerte. Efectivamente, el 22 de abril, tras una publicación que hizo el Reforma respecto a las medidas de seguridad que se reforzaron en el domicilio de Andrés Manuel López Obrador, que era un domicilio conocido de dominio público desde el proceso electoral, al que tuvimos casi la mayoría de las personas que tuvimos acceso a la televisión pudimos verlo, identificarlo claramente. Sí. Él empezó a recibir una serie de amenazas el 24 de abril en las cuales advertían ir en contra de él, identificar su domicilio, incluso amenazas tan fuertes como poner o quemar el periódico Reforma con él adentro, y es algo que, como bien sabemos, en un país en el cual ejercer el periodismo es algo tan peligroso, en el que parece que nos encontramos igual que en aquellos países en guerra, pues desgraciadamente este tipo de amenazas se tienen que tomar muy en serio. El gobierno tiene que garantizar la protección, más aún tomando en cuenta, tal cual como lo señalas, que estos discursos de descalificación y de estigma que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del periódico Reforma, pues de alguna manera incrementan la vulnerabilidad y el riesgo al que se enfrenta este medio y los periodistas que trabajan en este medio, incluido su director editorial, Juan Pardinas. Y pareciera, me imagino que ustedes también están estudiando este asunto, de amilanar, porque tú sabes además que hay un ambiente muy inhibidor ya en las redes sociales, con quien opine distinto. Aquí le hemos llamado la guardia pretoriana de la opinión, y también muy conscientes que la parte de la derecha o la parte adversaria también tiene sus grupos y tiene sus bots y tiene sus operadores dentro de las redes, y también tiene sus golpeadores. En fin, todo este ambiente que de alguna manera se asusa o se bendice desde la mañanera de Andrés, esto puede crear un ambiente que de pronto llegue a estar fuera de control. Efectivamente, porque no podemos olvidar que México, como te decía, es el país más peligroso para ejercer el periodismo, y hoy por hoy ya existen suficientes riesgos para los periodistas para hacer su trabajo. Y este discurso que estigmatiza, que descalifica a la prensa, que genera una idea en el imaginario común de que la prensa es mala, puede significar una venia por parte del presidente para ir en contra de la prensa. Esto es algo que Artículo 19 señaló desde el 2 de enero, incluso desde el proceso electoral, que tenía que disminuirse y que el presidente tenía que abstenerse de generar cualquier estigma en contra de la prensa. La réplica no tiene nada que ver con generar descalificativos o anular la palabra del otro. En un país democrático existe aquel discurso que me es empático, pero también aquel discurso que me es crítico y chocante. No podemos esperar que toda la sociedad pensemos igual. Eso sería un país autoritario, un país de autócratas, y aquí lo que queremos es pensar que este país tiene la posibilidad de generar una crítica abierta, porque al final un gobierno democrático es aquel que gobierna a los que lo quieren y a los que no. Y en ese sentido, desde Artículo 19 hemos dicho al presidente directamente pues que el horno no está para bollos, tomando en cuenta que pues realmente aquí están matando periodistas cada mes. Y esto de incrementar la vulnerabilidad y los riesgos a los que se enfrentan los periodistas con un discurso de al final, desde el más alto mandatario que como tú lo mencionas, envalentona a aquellos que quieren ir en contra de la prensa, pues es algo bastante lamentable. Y es algo que el presidente tiene que, que tiene que definitivamente eliminar de su retórica
que tiene que cambiarla por una contranarrativa del reconocimiento de la importancia de la crítica, de la disidencia y de la importancia de la libertad de expresión, y a la vez de generar una serie de políticas de Estado para garantizar una política de protección integral. El derecho de réplica que sostiene Andrés Manuel, pues evidentemente es una bandera inatacable. Pero también recuerdo ahora, lo han dicho varias personas, pero la última que lo dijo fue Carmen Aristegui, escribiendo para Reforma, diciendo, bueno, es que Andrés Manuel, no eres un ciudadano cualquiera. No eres un ciudadano de a pie, eres el presidente que tiene el trabajo de armonizar a toda la sociedad en su conjunto. No puede hacer lo contrario usando el derecho de réplica como ariete. Efectivamente, y el derecho de réplica no supone la descalificación de la palabra del otro, ni la nulificación de la palabra del otro. El derecho de réplica supone exponer una serie de datos que generen una posición plural que le permita a la ciudadanía identificar las distintas partes. Y en ese sentido creo que es importante reconocer que si bien es cierto que los funcionarios públicos tienen el derecho de réplica, también es cierto que es importante considerar que el nivel de exposición que tiene Andrés Manuel simplemente a través de todos los medios que cubren las conferencias matutinas es mucho mayor a cualquier alcance que pudiera tener cualquier otro medio de comunicación. Y en ese sentido, los estándares internacionales señalan que es importante que ambas partes tengan el mismo nivel de alcance, pero por otro lado también que los funcionarios públicos reconozcan este doble estándar de protección en el cual ellos mismos son pues garantes de la libertad de expresión, que si bien es cierto ellos gozan de libertad de expresión, ellos tienen que garantizarla y se tienen que abstener de cualquier discurso que pueda poner en mayor vulnerabilidad a cualquier sector de la población. Y esto no es algo que dice artículo 19 o que dice cualquier persona, esto es algo que se ha reconocido a nivel internacional y que incluso desde las Naciones Unidas, ante un incremento constante de la violencia contra la prensa, se ha señalado que es necesario por parte de todos los gobiernos para garantizar un Estado democrático. Al final, tomemos en cuenta que si no tenemos periodistas, que si tenemos un estado de miedo en el cual algún periodista piense, si esto le pasa a Reforma, que es un medio con tanta exposición, con tanto alcance, con tanta audiencia, ¿qué no me podrá pasar a mí? En el cual puede generar algún nivel de autocensura y desgraciadamente, Broso, hoy en México ya tenemos diversas zonas de silencio. El norte del país está permeada por zonas en las cuales los periodistas han decidido callarse por miedo. Y esto no lo podemos seguir permitiendo. Si queremos una verdadera transformación, si Andrés Manuel está apostando a un cambio real, entonces tenemos que caminar en conjunto con la prensa, reconociendo que los discursos disidentes y chocantes van a estar ahí, siempre. Y en ese sentido, pues hay que y generar información suficiente para que haya la posibilidad de la ciudadanía de hacerse una idea de lo que está ocurriendo allá afuera, pero seguir garantizando que la información se acerque a la gente. Fíjate que Artículo 19 ha estado acompañando al periodismo de este país durante años muy difíciles de estos últimos sexenios, muy difíciles, de mucha sangre, de mucho dolor. Y ahora también está en un momento muy difícil el país, y también qué bueno que ustedes están tocando el tema, porque además, bueno, finalmente no tenían opción. Ana Cristina, había que atorarle a este tema que se puede convertir en un dragón de 7 cabezas y que se puede controlar desde ahorita y se puede negociar desde ahorita, que ningún aparato XYZ de propaganda se puede morder a la gente, y esto es en el peligro que nos encontramos. Qué bueno que ustedes están en el tema y que podemos hablar de esto cada vez que sea necesario, porque es menester que esto se hable cuando todavía es tiempo. Ana Cristina, muchas gracias por tu tiempo y estaremos, yo creo que muy seguido, en contacto.
Muchísimas gracias, Rosa. Espero que no sea así. Esperemos que estas cosas cambien, que podamos hablar de una prensa libre en este sexenio. Y en ese sentido, pues muchísimas gracias a ti y a tu audiencia. Un abrazo. Gracias, Ana Cristina. Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19. Corte.